Una pregunta muy frecuente ahora es ¿por qué estoy perdiendo la memoria? Hay muchos pacientes que empiezan a pensar que ya están teniendo algún tipo de deterioro cognitivo como Alzheimer, especialmente si es que tienen familiares que han padecido con esta enfermedad. Pero vengo a decirles que si un paciente joven, menos de 60 años, empieza a tener pérdida de memoria, es debida al estrés. El ejemplo más típico que doy es como cuando usted entra a su computadora y empieza a abrir muchas ventanas y al final se olvida de grabar lo que estaba en esas ventanas y la cierra. Eso es lo que está pasando con el estrés ahora, y es que el paciente deja de grabar aquellos elementos en los cuales estaba involucrado en el día debido a que está sufriendo un estrés crónico. Por lo tanto, el estrés lo podemos clasificar en tres grupos. Estrés agudo, que es el estrés normal, es el estrés del estudiante. Aquel estudiante que tiene que presentar algún trabajo y eso le hace que libere cortisol y adrenalina, pero luego el cortisol y la adrenalina vuelve a regularse y vuelve al estado de equilibrio, hasta que venga otro estímulo que le provoque otra vez liberación de adrenalina y cortisol. El estrés crónico, en cambio, es una liberación constante de adrenalina y cortisol que produce una acidificación del estómago. Primero afecta el estómago. El paciente que está iniciando una gastritis posiblemente se deba al estrés también. No se queda solo ahí, pasa al colon, acidifica el colon y mata a la flora intestinal. La flora intestinal es considerado el segundo cerebro. Nuestro cerebro, nuestra masa encefálica, es el primer cerebro que tiene todos los neurotransmisores pero no produce nada. El colon es el segundo cerebro en donde se produce todo. Se produce serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA. Si el paciente dañó su flora intestinal debido al estrés crónico, empieza a sufrir alteraciones del comportamiento, entre ellas cambios en su estado de ánimo, serotonina, en donde el paciente está en la mañana triste, más tarde está irritable, más tarde otra vez se vuelve depresivo, empieza a tener ganas, compulsión de comer dulces e hidratos de carbono. Este paciente le está faltando serotonina. El paciente que en cambio me dice: doctor, en la mañana no tengo ánimo de levantarme, si me dejan las cortinas cerradas me quedo todo el día durmiendo. Este paciente le está faltando noradrenalina. Aquel paciente que no tiene ánimos, no tiene motivación, no tiene ganas de creatividad en su trabajo y también la parte sexual se ha afectado, es el paciente que le falta dopamina. Y es muy típico encontrar pacientes que les falta dopamina, que empiezan a querer suplir la dopamina con todos los elementos dopaminérgicos. ¿Cuáles son? La cafeína, el tabaco, el alcohol. Son elementos que crean liberación de dopamina externa porque el paciente no la está produciendo internamente. Y al final encontramos la carencia de GABA. GABA es el freno, es el paciente que no tiene freno, es el paciente que está irritable, impaciente, intolerante, agresivo. Aquel paciente que puede tener ciertas combinaciones. Por ejemplo, podemos encontrar un paciente con carencia de serotonina y GABA. Es un paciente triste, pero cuando alguien le molesta se pone irritable. Por lo tanto, tenemos que reponer este segundo cerebro sembrando nuevos probióticos y nuevos lactobacilos. La fórmula es 3 billones, 1 billón de acidófilos, 1 billón de bacterioides y 1 billón de racemosos. Con eso logramos que el paciente vuelva a producir normalmente todos sus neurotransmisores. Entonces estamos diciendo que el estrés produce este efecto de alteración del comportamiento y habíamos hablado de la memoria. ¿En dónde entra la memoria? En la acetilcolina. La acetilcolina es el único neurotransmisor que es destruido en las neuronas por una enzima llamada colinesterasa. Lo que tenemos que hacer es neutralizar la colinesterasa y activar la acetilcolina. Hay fórmulas naturales. Por ejemplo, usamos la fosfatidilcerina debido a que la fosfatidilcolina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Fosfatidilcerina más
una planta llamada Upersina A nos puede ayudar con un tratamiento natural fitoterápico que nos permite activar la memoria en aquel paciente que está perdiendo su memoria por estrés. Y en aquel paciente, que ya vamos a hablar un poco más, que está iniciando un proceso de Alzheimer, de deterioro cognitivo. Pero el proceso del estrés no queda ahí. Además de afectar la flora intestinal y alterar su estado de comportamiento emocional, también altera la captación del calcio, debido a que el factor intrínseco que está a nivel del estómago y del colon no se produce. El factor intrínseco es la vitamina K2. Mucha gente está pensando en que el calcio de los huesos se recupera con calcio o vitamina D. La vitamina K2 es el principal transportador del calcio hacia los huesos. Por lo tanto, si la flora bacteriana está afectada, no tenemos factor intrínseco, no hay vitamina K, el paciente empieza a entrar en un proceso de osteoporosis. ¿Qué tiene que ver la osteoporosis con el estrés? Muchísimo. Adicionalmente, este calcio que no está yendo a los huesos va a las arterias, inflamen el endotelio de las arterias y del corazón y el paciente empieza a tener problemas de hipertensión o taquicardia o dolor del pecho. Entonces este paciente estresado puede estar llevando a un proceso de infartos, trombosis, embolias, parálisis. Esto se puede medir con un examen muy simple que se hace en cualquier laboratorio ahora, que se llama PCR ultrasensible. El PCR ultrasensible mide qué tanto ha afectado el estrés crónico a un paciente y qué riesgo tiene de infarto, trombosis o enfermedades crónicas. Por lo tanto, el estrés es la principal causa de alteraciones cognitivas en un paciente joven. ¿Por qué? Porque libera cortisol y libera adrenalina. Adicionalmente, el cortisol y la adrenalina son los mayores apoptóticos neuronales. ¿Qué quiere decir? Que son los elementos que destruyen más rápidamente nuestras neuronas. Sabemos que las neuronas no se regeneran y a partir de los 30 años empezamos a perder entre 50,000 neuronas más o menos por día. Por otro lado, tenemos ya el paciente que antes era a partir de los 65 años. Ahora, con el COVID, tenemos pacientes cada vez más jóvenes que ya empiezan a tener un deterioro cognitivo, pero no es solamente por el estrés. Ya es un deterioro cognitivo genéticamente determinado. Hay un marcador genético llamado ApoE4. El paciente que tiene este marcador genético ApoE4 tiene altas posibilidades de llevar a un proceso de Alzheimer. Adicionalmente podemos medir ciertas proteínas como la proteína Tau o como los cuerpos beta-mieloides, que son oxidación. Es como que en el cerebro empieza a oxidarse el tejido y este tejido empieza a deteriorar a todas las neuronas mucho más rápidamente. El problema es que estos exámenes se los realiza en el líquido cefalorraquídeo y es muy complejo hacerlos de rutina. En el último congreso que estuve hace unos pocos días en Sao Paulo, Brasil, se habló de una nueva técnica que se puede determinar la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína se la puede medir en la lágrima del paciente, de tal manera que podemos tener con muchos años de anterioridad ya un dato mucho más fidedigno de qué paciente puede tener riesgo de hacer Parkinson o de hacer Alzheimer en el futuro. Adicionalmente se habló de un nuevo tipo de Alzheimer debido a multitraumatismos. Aquel paciente deportista futbolista, por ejemplo, que cabeceaba muchas veces durante su carrera, o aquel paciente que está haciendo box, o ahora existen muchos otros deportes de alto impacto que están afectando al cerebro y llevan a múltiples infartos que terminan deteriorando al paciente y llevándole, como el caso de Mohamed Ali, a un Parkinson y a un Alzheimer terminal. Estos son aquellos pacientes que ya tienen un antecedente genético. Repito, el ApoE4 es este determinante genético. Adicionalmente, que han sufrido elementos externos que están afectando
su parte neuronal. Otro factor muy importante son los metales pesados. El mercurio. Todos los pescados en el mundo están contaminados de mercurio. Mucha gente está consumiendo estos pescados y antes incluso el omega 3 venía con mercurio. Ahora ya tenemos productos de alta calidad en donde podemos utilizar omega 3, que es aceite de pescado libre de mercurio. ¿Por qué topo este punto importantísimo del omega 3? El omega 3 es el principal protector neuronal que existe. Hay muchos pacientes que yo les digo, usted necesita tomar a partir de hoy toda su vida omega 3 y me dicen, doctor, pero ¿cómo? ¿Qué es una medicina crónica? No, es un protector del cerebro. Recuerden que el omega 3 tiene dos componentes, el EPA, que es el ácido hexanoico, y el docohexanoico, que es el DHA. El EPA es un desinflamante, es un modulador de la inflamación que inhibe la vía de la lipooxigenasa. Todos los antiinflamatorios, hablemos de la aspirina, el Celebrex o los COX, inhiben la vía de la ciclooxigenasa. El único que regula la vía de la lipooxigenasa es el omega 3. Adicionalmente, por el otro lado tenemos el DHA del omega 3 que protege las neuronas. Pero acabo de decir que se dice o se decía hace algunos años que las neuronas no se regeneran porque no tienen telómero, pero se reparan con el DHA del omega 3. Por lo tanto, un paciente que está sufriendo estrés crónico y que está empezando a tener todos los síntomas que acabo de decir, compulsión alimentaria, cambios del carácter, irritabilidad, tensión, no duerme, se deprime fácilmente, y adicionalmente está subiendo de peso, está aumentando la inflamación, su PCR ultrasensible está supremamente alto, el valor normal es menos de 1. Yo veo pacientes que tienen PCR ultrasensible de 8, 9, 10. Este es un paciente que está haciendo apoptosis cerebral, está destruyendo las neuronas a una velocidad cada vez mayor. Y estamos olvidándonos de un tema muy importante hoy, que es el COVID. ¿Qué hace el COVID? El COVID provoca una inflamación muchas veces aguda, que es respiratoria especialmente, pero la inflamación crónica que queda después del COVID, el llamado long COVID o post-COVID, es una inflamación que termina deteriorando más o agravando más el proceso inflamatorio del paciente y haciendo que tenga un deterioro cognitivo mucho más adelantado o mucho más rápido. Y si sumamos a esto que el paciente tiene algún factor genético, es muy probable que en pocos años veamos muchísima gente, incluso joven, que empieza a tener deterioro cognitivo debido a que se han sumado factores de inflamación, el principal el estrés, adicionalmente el peso, el sobrepeso y por último el COVID. Si te pareció interesante este tema, te invito a suscribirte en el canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy el Dr. Gustavo Roballo del Centro Médico Bioterra.